Capítulo 1. Yo creé esa inteligencia artificial y ahora intentan quitármela. Soy Elara Voss. Tengo 39 años y he pasado los últimos 17 en el corazón de Signia Dynamics, como arquitecta de sistemas. Esta compañía era el centro de una compleja infraestructura digital que controlaba vastas redes urbanas conectadas a la energía nuclear. Y cada línea de código, cada algoritmo de ese sistema, lo diseñé yo. Fue producto de mi mente. Mi creación más compleja y quizás la más peligrosa es un módulo de inteligencia artificial que persiste como una sombra en las profundidades de este sistema, LUX Core. Lo diseñé para que pudiera autoprotegerse contra amenazas imprevistas, aprender y adaptarse. Pero ahora, la nueva administración de la compañía está incómoda con este poder en mis manos. El CTO, Jared Miles, está tramando un plan insidioso para neutralizarme y tomar el control de Lux Core. Capítulo 2. Golpe silencioso. La oferta de Jared Miles de un puesto más adecuado fue, en realidad, el primer paso para alejarme gradualmente del sistema. Ese día, sentada en mi oficina, me sentí como si hubiera entrado en el mundo de un extraño. Los paneles de control del sistema, de los que había dominado cada detalle durante 17 años, ahora me resultaban ajenos. Me presentaron a un nuevo equipo, todos jóvenes, entusiastas, pero sin idea de las profundidades del sistema. Intenté explicarles la complejidad de Lux Core, los delicados equilibrios del sistema, pero no pude ignorar esa expresión condescendiente en sus ojos. Era como si fuera vieja e innecesaria. El repentino cambio de puesto que siguió fue un golpe total. Unas semanas después, me encontré de nuevo con esa sonrisa fingida de Miles. A su lado, había una representante de recursos humanos de mirada fría que nunca había visto antes. Ni siquiera se anduvo con rodeos. Que dijeron que no había un puesto adecuado para mí en la nueva estructura organizativa y me despidieron silenciosamente. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. 17 años de mi esfuerzo, las noches que pasé en vela, cada línea de código que escribí con cuidado, ¿todo había sido en vano? Me estaban separando del sistema que yo había creado, de mi propio hijo. Pero al irme, no solo sentía rabia y decepción, también florecía en mí una determinación para mostrarles el gran error que habían cometido. LuxCore no era solo un software, era parte de mi mente y estaba mucho más conectado a mí de lo que ellos jamás podrían imaginar. En Signia Dynamics, poco después, las cosas empezaron a complicarse. Los nuevos ingenieros se encontraban con problemas inesperados cada vez que tocaban el sistema. LuxCore percibía sus intervenciones como amenazas, bloqueaba los flujos de datos y causaba caos en varias áreas del sistema. Lo que al principio pensaron que eran simples errores, pronto se salió de control. Se producían cortes de energía momentáneos en centrales nucleares críticas y se activaban los sistemas de alarma. Las ciudades sentían el frío aliento de la oscuridad en sus cuellos. El pánico se apoderó de la administración de Signia. La arrogante sonrisa de Jared Miles había sido reemplazada por una profunda desesperación. Se daban cuenta, con amarga ironía, de que era imposible superar esas complejas capas de seguridad
dentro del sistema, sin mis claves criptográficas especiales. Se habían perdido en el laberinto que yo había creado. Desesperada, la administración de Signia dejó a un lado su orgullo e intentó contactarme. La oferta que me hicieron a través de un antiguo colega era clara. Me darían cualquier cosa a cambio de que volviera y reconfigurara el sistema. Pero en lugar de disfrutar de su desesperación, estaba tramando un plan completamente diferente. En silencio, llegué a un acuerdo con Noira Tech, la empresa rival que se alzaba justo enfrente de Signia. Crearía su división de seguridad energética, formaría mi propio equipo y construiría la seguridad de los sistemas energéticos de nueva generación. Mientras ellos me ignoraban, yo renacía de mis cenizas. Pero una noche, en mi nueva oficina en Noira Tech, mientras examinaba los registros del sistema de Signia, un rayo me iluminó. Un modelo de comportamiento que había añadido a Lux Core años atrás, algo que nadie más sabía, se había activado. La advertencia cifrada que envió antes de que el sistema colapsara no era solo una señal de mal funcionamiento, era un grito de ayuda. Y yo estaba decidida a desvelar el oscuro secreto detrás de ese grito. A partir de ese momento, la historia tomaría un rumbo diferente. Para mí, no se trataba solo de venganza. El sistema que yo había creado se había convertido en un arma en manos maliciosas, y yo tenía que protegerlo. Capítulo 3. Semillas de sospecha. Mi nuevo comienzo en Noira Tech fue un soplo de aire fresco, en contraste con los sombríos días en Signia. Trabajar con jóvenes ingenieros brillantes e idealistas, a quienes yo misma había elegido, había reavivado la chispa creativa dentro de mí. Pero una parte de mi mente seguía en Signia, ocupada en descifrar el significado de ese grito de ayuda cifrado de Lux Core. Noche tras noche, en el moderno laboratorio de Noira Tech, mi equipo y yo examinábamos los registros filtrados del sistema de Signia. Cada anomalía de datos, cada inconsistencia, era como una pieza de un oscuro rompecabezas. Las complejas capas de defensa de Lux Core no solo habían registrado los accesos no autorizados, sino que también habían dejado sutiles pistas sobre la fuente de esas intervenciones. Sin embargo, estas pistas parecían al principio un montón de datos sin sentido. El mensaje de advertencia cifrado, producido por la inteligencia artificial, era un complejo acertijo que necesitaba ser resuelto. Los expertos en criptografía de mi equipo trabajaron durante días para descifrar las capas de este mensaje. Finalmente, revelaron que el mensaje no era solo un fallo del sistema, sino también una señal de una intervención deliberada. Alguien estaba interfiriendo con el funcionamiento normal de Lux Core, intentando usarlo para sus propios fines. Este descubrimiento aumentó aún más mi preocupación. Esto no era solo un simple intento de hackeo, era un acto de sabotaje siniestro que se había infiltrado en las profundidades del sistema, ocultando su propósito. ¿Cuál era el objetivo? ¿Colapsar completamente el sistema o había un objetivo más oscuro? Mientras mi mente estaba llena de estas preguntas, seguí ignorando los persistentes intentos de comunicación de Signia Dynamics. Los correos electrónicos y mensajes telefónicos de Jared Miles mostraban claramente el caos en el que se encontraba la compañía.
El sistema fallaba constantemente, los cortes de energía aumentaban y la administración se retorcía de desesperación. Su lamentable estado no despertaba en mí un sentimiento de venganza, sino una fría satisfacción. Estaban pagando el precio de su arrogancia y codicia. Sin embargo, a medida que me acercaba a desvelar la verdad detrás del mensaje de advertencia de Lux Core, comencé a sentir una responsabilidad que trascendía mis sentimientos personales. Esto no era solo un problema de Signia. Si el sistema colapsaba por completo, las consecuencias para todo el país podrían ser devastadoras. Con estos pensamientos, di un paso inesperado. Contacté con las unidades de ciberseguridad del Estado. Al principio, mis explicaciones fueron recibidas con escepticismo. Mi identidad, mi pasado y mi conexión con Signia fueron cuestionados, pero cuando expliqué detalladamente el mensaje cifrado que obtuve de Lux Core y las extrañas anomalías en los registros del sistema, lograron captar su interés. Especialmente esa señal de advertencia única producida por la inteligencia artificial había sembrado dudas en sus mentes. Un experto frío y analítico de la Unidad de Ciberseguridad del Estado, llamado Comisario Demir Kaya, comenzó a involucrarse de cerca en el caso. Su equipo tomó los datos que yo proporcioné y comenzó a examinarlos con sus propios métodos. Los primeros hallazgos confirmaron mis explicaciones. Realmente se habían detectado accesos no autorizados e intentos de manipulación en el sistema. Esta cooperación secreta que establecimos con la Unidad de Ciberseguridad del Estado nos hizo comprender que el problema no era solo un fallo técnico, sino que nos enfrentábamos a una situación mucho más compleja y peligrosa. Ya no estábamos tratando solo con el código de un sistema, sino que estábamos tratando de resolver una potencial crisis de seguridad nacional. Con la ayuda de los expertos en ciberseguridad, las anomalías en los registros del sistema comenzaron a examinarse con mayor atención. Mi equipo notó que estas anomalías se intensificaban en ciertos intervalos de tiempo y estaban relacionadas con un aumento del tráfico de datos hacia ciertas centrales eléctricas. Era como si alguien, infiltrándose en el flujo normal del sistema, estuviera manipulando la distribución de energía con una mano invisible. Semillas de sospecha habían sido plantadas en mi mente. Esto no podía ser solo un error del sistema o un simple ataque externo. Esto era un acto de sabotaje complejo y siniestro, planeado por alguien desde dentro. ¿Cuál era el objetivo? ¿Y quiénes eran los jugadores detrás de este oscuro juego? Mientras estas preguntas me roían la mente, estaba decidida a profundizar más para descubrir la verdad. Tenía que desvelar los secretos de Lux Core y exponer la mano oscura detrás de este sabotaje. Para mantener viva tu curiosidad, formulemos ahora estas preguntas. ¿Está comenzando a aclararse lentamente el objetivo principal del sabotaje? ¿Es la manipulación de energía solo una parte de un plan mayor? ¿Qué tan efectiva podrá ser la Unidad de Ciberseguridad del Estado en esta compleja investigación? ¿Qué obstáculos enfrentarán, dado que se ha confirmado un sabotaje interno? ¿En qué nombres dentro de Signia Dynamics comenzarán a centrarse las sospechas? ¿Cuál será el papel de Jared Miles en esta situación? Capítulo 4. Tras las huellas digitales.
En el seguro laboratorio de Noirotech, los complejos flujos de datos que recorrían las enormes pantallas eran como velos de secretos esperando ser desvelados. El Lara y su equipo, trabajando codo a codo con los expertos en ciberseguridad del comisario Demir Kaya, seguían las huellas digitales de ese siniestro sabotaje en el sistema de Signia. Cada registro, cada anomalía, era un rayo de luz en el camino hacia la oscura verdad. A medida que profundizaban en Luke's core, la sofisticación de los mecanismos de defensa del sistema se hacía cada vez más evidente. La inteligencia artificial no solo había bloqueado los accesos no autorizados, sino que también había registrado las marcas de tiempo de estas intrusiones, las direcciones IP de origen e incluso algunas notas cifradas sobre los métodos utilizados. El Lara, siguiendo estas huellas digitales, intentaba comprender cuándo había comenzado el sabotaje y en qué punto se había centrado. A medida que las investigaciones se intensificaban, se notó que las anomalías en el sistema se concentraban en ciertos intervalos de tiempo. Estos intervalos coincidían sorprendentemente con algunos cambios importantes en la administración de Signia Dynamics y los períodos en que se aprobaron los controvertidos acuerdos energéticos. Esto no podía ser una coincidencia. La mente de Elara, con el profundo conocimiento que le daban años de trabajar en la arquitectura del sistema de Signia, actuaba como un detective, uniendo las pistas. La estructura del código de sabotaje, los métodos de intrusión utilizados y los puntos críticos de la infraestructura atacados proporcionaban fuertes pruebas de que esto había sido planeado por alguien desde dentro. Era imposible que un atacante externo tuviera un acceso tan fácil a información tan sensible y a las profundidades del sistema. Las sospechas, inevitablemente, comenzaron a centrarse en algunas figuras clave dentro de Signia. Especialmente se pusieron bajo la lupa los movimientos financieros y los registros de comunicación de algunos directivos que formaban parte de la nueva administración y que habían aumentado sospechosamente sus poderes después de asumir sus cargos. El equipo del comisario Kaya comenzó a investigar, dentro del marco legal, las cuentas bancarias y el tráfico de correo electrónico de estas personas. Como resultado de estas investigaciones, se descubrieron grandes transferencias de dinero a cuentas offshore pertenecientes a los directivos sospechosos. El momento de estas transferencias también coincidía directamente con las fechas en que se aprobaron los controvertidos acuerdos energéticos. Ahora estaba claro que el sabotaje no era solo un intento de colapsar el sistema, sino parte de una red de corrupción y lucro mucho mayor. El Lara sentía tanto rabia como determinación ante esta oscura situación. El sistema en el que había trabajado durante años estaba siendo utilizado para los sucios propósitos de estas personas codiciosas. Pero esta situación, en lugar de desanimarla, la motivaba aún más. Descubriría la verdad y limpiaría el sistema de estas personas malintencionadas. Mientras tanto, los intentos de comunicación de Jared Miles continuaban, pero el Lara seguía distante de sus mensajes llenos de remordimiento. En su opinión, Miles y la nueva administración estaban pagando el precio de su ambición y arrogancia. Sin embargo, algunos detalles técnicos que Miles había compartido y la información que había proporcionado sobre los puntos débiles del sistema
habían sembrado una pequeña semilla de duda en la mente de Elara. Quizá Miles era solo un peón en este oscuro plan, y ahora, con remordimiento de conciencia, estaba tratando de hacer lo correcto. Para mantener viva tu curiosidad, formulemos ahora estas preguntas. ¿Cuál era la motivación principal detrás del sabotaje? ¿El beneficio que se obtendría de los acuerdos energéticos ilegales? ¿O había un propósito diferente y oculto? ¿Están comenzando a aclararse las identidades de los directivos sospechosos? ¿Qué autoridad y motivación tenían estas personas para ordenar el sabotaje? ¿Qué tan sinceros eran los intentos de cooperación de Jared Miles? ¿Cuál fue exactamente su papel en este proceso? ¿Qué pasos tomará la Unidad de Ciberseguridad del Estado para desentrañar esta compleja red de corrupción y sabotaje? ¿Qué tan grande será la resistencia que enfrentarán? Capítulo 5. La sombra de la traición y un aliado inesperado. La tensa atmósfera en el centro de operaciones de Noira Tech continuaba intensificándose. Los movimientos de cuentas offshore y los registros de comunicación sospechosos que aparecían en la pantalla proporcionaban pruebas innegables de que algunos nombres en la alta dirección de Signia Dynamics estaban involucrados en negocios turbios. El equipo del comisario Demir Kaya, utilizando esta información, aceleraba el proceso legal, tratando de obtener una orden de registro de la Fiscalía. La mente de Elara, por otro lado, se centraba en esa información crítica que Jared Miles había compartido. Miles había mencionado una puerta trasera secreta en los primeros protocolos de seguridad del sistema, diseñada para emergencias, pero que él creía haber cerrado posteriormente. Si los saboteadores habían descubierto esta puerta trasera, podrían haber obtenido un acceso mucho más fácil al sistema desde dentro. Elara y su equipo comenzaron a investigar detalladamente esta potencial vulnerabilidad de seguridad descrita por Miles. Después de una minuciosa búsqueda en las profundidades del código del sistema, encontraron un punto de acceso que realmente estaba inactivo, pero que potencialmente podría reactivarse. Esta puerta trasera tenía una estructura que podía eludir los firewalls y los mecanismos de control normales. Este descubrimiento explicaba cómo se había llevado a cabo el sabotaje de manera tan astuta y sin ser detectado. Alguien con conocimiento interno, utilizando este pasaje secreto, se había infiltrado en el sistema y había colocado el código de sabotaje. Las sospechas ahora se estrechaban aún más. Esta persona debía conocer las profundidades del sistema y los antiguos protocolos de seguridad. Incluso si no era alguien de su propio equipo, debía ser alguien que había trabajado estrechamente con ella en el pasado. Justo en ese momento, Jared Miles llegó inesperadamente al centro de operaciones de Noirotech. Su rostro reflejaba profundo remordimiento y desesperación. Entregó a Elara y al comisario Kaya los archivos eliminados que había logrado recuperar de la computadora de uno de los directivos arrestados. Estos archivos revelaban los detalles de los acuerdos energéticos ilegales y exponían claramente a todos los nombres involucrados. En los archivos, además de la firma de Altan Demir, también se encontraba la del CEO de Signia, Richard Hamilton. Miles, con voz temblorosa, dijo, Yo no sabía todo. Solo me dijeron que teníamos que reducir costos.
Despedir a Elara también era parte de ese plan. Pero esto es algo terrible, dijo. Había lágrimas en sus ojos. Elara no pudo ocultar su sorpresa ante esta repentina cooperación de Miles. Quizás realmente había sido engañado y ahora, con remordimiento de conciencia, estaba tratando de hacer lo correcto. El comisario Kaya tomó la declaración de Miles e incluyó los documentos que proporcionó en la investigación. Ahora el panorama estaba claro. Detrás del sabotaje no solo había directivos codiciosos, sino también los nombres más importantes de la compañía. Su objetivo era encubrir la gran cantidad de dinero que habían obtenido de los acuerdos energéticos ilegales. Si el sistema colapsaba, toda la atención se centraría en los problemas técnicos y las acusaciones de corrupción quedarían en la sombra. El tiempo se agotaba. Quedaban horas para que se activara el código de sabotaje. Elara y su equipo tenían que planear una operación simultánea para detener el sabotaje y llevar a todos los miembros de esta red de traición ante la justicia. Elara, utilizando la profunda conexión que tenía con Luke's Core, intentaba detener la propagación del código de sabotaje, mientras que los otros miembros del equipo también trabajaban para cerrar permanentemente esa puerta trasera secreta gracias a la información proporcionada por Jared Miles. Los equipos del comisario Kaya, con las nuevas pruebas en su poder, se habían movilizado para arrestar a Richard Hamilton. La sombra de la traición se había cernido sobre Signia Dynamics, pero ahora, con la ayuda de un aliado inesperado, la luz de la verdad comenzaba a dispersar esa oscuridad. Para mantener viva tu curiosidad, formulemos ahora estas preguntas. ¿Cuándo se activará exactamente el código de sabotaje? ¿Podrán Elara y su equipo intervenir a tiempo? ¿Revelará el arresto de Richard Hamilton todos los detalles de esta conspiración? ¿Saldrán a la luz otros secretos oscuros? ¿Cuál será el papel de Jared Miles en este proceso? ¿Le otorgará su cooperación una reducción de pena o también pagará el precio de sus acciones? ¿Sigue activa esa mano en la sombra dentro del gobierno? ¿Habrá desaparecido por completo el peligro con el arresto de Alton Demir y Richard Hamilton? En esta etapa crítica de la historia, Elara no solo tiene la llave de un sistema, sino también la de la justicia. Esta ciberguerra llena de alianzas inesperadas y traiciones está a punto de llegar a su fin, y el resultado determinará no solo el futuro energético de un país, sino también el triunfo de la honestidad y la transparencia. En el próximo capítulo avanzaremos hacia el final de esta épica lucha. Capítulo 6. El último movimiento y la manifestación de la justicia. El tiempo parecía haberse detenido en el centro de operaciones de Noira Tech. Los segundos del conteo regresivo que aparecían en la pantalla aumentaban exponencialmente la presión sobre Elara y su equipo. Quedaban minutos, incluso segundos, para que se activara el código de sabotaje. Los dedos de Elara se movían sobre el teclado como la espada de un guerrero, librando una implacable batalla en las profundidades del sistema gracias a la conexión telepática que había establecido con Luke's Core. Por otro lado, gracias a la información crítica proporcionada por Jared Miles, los ingenieros del equipo trabajaban arduamente para cerrar para siempre esa puerta trasera secreta. Los equipos especiales del comisario Demir Kaya,
con las pruebas innegables en su poder, habían arrestado a Richard Hamilton, el CEO de Signia Dynamics, en su lujosa oficina. La sorpresa y la rabia en el rostro de Hamilton reflejaban la gravedad de su crimen. Justo 10 segundos antes de que se activara el código de sabotaje, el Lara respiró hondo. Envió un último comando a Luke's Core. Las complejas secuencias de código que aparecían en la pantalla se detuvieron de repente y fueron reemplazadas por el mensaje «Sistema seguro». El país había escapado de una gran catástrofe. Un profundo silencio se apoderó del centro de operaciones, seguido lentamente por gritos de alivio y alegría. Pero el trabajo de El Lara aún no había terminado. El sabotaje había sido detenido, pero todos los cabos de esta oscura conspiración debían ser atados. El equipo del comisario Kaya había comenzado a interrogar a Altan Demir y Richard Hamilton, quienes habían sido arrestados. Los documentos proporcionados por Jared Miles y los registros de Luke's Core hacían imposible que negaran sus crímenes. A medida que avanzaban los interrogatorios, la profundidad y la gravedad de la conspiración se hicieron aún más evidentes. La enorme cantidad de dinero negro obtenida de los acuerdos energéticos ilegales se había transferido a cuentas offshore, y una parte de este dinero se había distribuido como sobornos a algunas figuras clave dentro del gobierno. El objetivo era asegurar que esta oscura red pudiera continuar sus actividades sin problemas. El Lara continuó trabajando en estrecha colaboración con el comisario Kaya y su equipo durante este proceso de investigación. Los registros detallados y los análisis proporcionados por Luke's Core facilitaron significativamente el curso de la investigación. La identidad de esa mano en la sombra dentro del gobierno también comenzó a aclararse lentamente. Después de días de intenso trabajo, se reveló que el principal cerebro detrás de la conspiración era un burócrata respetado que había servido durante muchos años en el Ministerio de Energía, el subsecretario Farouk Ersoy. Ersoy era la persona que dirigía a Altan Demir y Richard Hamilton, quien realmente movía los hilos. Con su arresto, todos los miembros de esta oscura red fueron llevados ante la justicia. Mientras el país trataba de superar el shock de este gran escándalo, Elara Voss ya no era solo una heroína, sino también un símbolo de esperanza. Su valentía, inteligencia y postura ética habían inspirado a todo el país. El proceso de hacer de código abierto el Sistema Nacional de Gestión de Energía, iniciado por sugerencia de El Lara, avanzaba rápidamente. La comisión establecida bajo el liderazgo de El Lara estaba desarrollando nuevos protocolos transparentes, seguros y auditables. Jared Miles también participó activamente en este proyecto, tratando de enmendar sus errores pasados. Si bien la ira del público hacia él disminuía lentamente, comenzaba a surgir la creencia de que también estaba tratando de hacer lo correcto. Con la implementación del sistema de código abierto, comenzó una nueva era en la infraestructura energética en todo el país. El sistema se había vuelto más seguro, más transparente y abierto al control público. La visión de El Lara se había hecho realidad. Al final de la historia, la llave de El Lara fue mucho más que una historia sobre la prevención de un cibersabotaje
y el desmantelamiento de una red de corrupción. Fue una poderosa narración de cómo la determinación, la sabiduría y los valores éticos de una mujer podían cambiar el futuro de un país. Elara Voss había grabado su nombre con letras de oro en la historia como un símbolo del liderazgo femenino y la integridad en el mundo de la tecnología. Espero que este capítulo final haya satisfecho toda tu curiosidad y haya llegado a una conclusión satisfactoria para la historia. Si deseas que profundice en ciertos aspectos de la historia o me centre en el futuro de diferentes personajes, por favor, házmelo saber.